Pasó Mónaco un fin de semana un tanto caótico, no solamente para Franco Colapinto, sino en términos generales, porque realmente hubieron muchos abandonos, porque hubieron choques que realmente no estaban dentro de las planificaciones, no era la expectativa por lo menos de ese fin de semana, más allá de que Mónaco siempre tiene algo especial. No solamente es una carrera que tiene mucho glamour y que es excéntrica por la cantidad de personas que agrupa justamente en este circuito, sino porque también puede tener alguna colisión, algún choque o algo extraño que pueda, dar vuelta un poco la situación en cuanto a lo que se da en términos de carrera. La realidad es que no fue un fin de semana positivo para Franco Colapinto, y a partir de esto y teniendo en cuenta el antecedente que había de las carreras anteriores en donde Franco había sumado puntos, en donde realmente había mostrado un buen rendimiento dentro del auto y de hecho se había sobrepuesto en reiteradas ocasiones ante Gasly, comenzamos a preguntarnos a partir de este fin de semana si fue en definitiva el auto el que no pudo estar a la altura, si el problema en definitiva es Mónaco, porque se estuvo hablando mucho durante el fin de semana sobre su expulsión del calendario, o si también el problema pudo haber sido Franco, porque todos sabemos que los deportistas tienen buenos y malos momentos y puede haber sido un mal fin de semana para Franco, que seguramente le habrá quedado esa espina, pero tiene dentro de pocos días la posibilidad de revalidar todo ese buen laburo que ha hecho en las fechas anteriores. Todas estas cuestiones y todas estas interrogantes que tenemos con respecto a lo que pasó durante el fin de semana anterior en la carrera que se disputó ni más ni menos que en el Principado de Mónaco, un circuito que realmente es muy bonito, muy estético, pero que seguramente tendrá que encontrar alguna variación para mostrar carreras un tanto más atractivas. Todo esto lo charlamos en la continuidad del video. Pasó Mónaco en un fin de semana que no fue de los mejores de Franco, por lo menos si comenzamos a contabilizar desde Australia hacia adelante, y aquí de fondo una de las imágenes que lo tiene como protagonista, el piloto pilarense que hizo todo lo posible. Lo habíamos dicho en segmentos anteriores que la clave de este circuito básicamente era hacer una buena clasificación. Arrancando por los entrenamientos post clasificación, o mejor dicho yendo hacia la clasificación, Franco Colapinto no pudo estar cómodo en buena parte del fin de semana. Hizo todo lo posible para remontarla desde atrás, para remar casi en dulce de leche y para perseguir a su compañero, a Pierre Gasly, que fue un poco la referencia del equipo, que después de las modificaciones que había tenido Gasly luego de ese accidente en Miami, en donde realmente tuvo repercusiones un tanto negativas en las carreras posteriores. Si bien es verdad que había sumado puntos, el auto no había mostrado un buen nivel en comparación con Franco. Obviamente el auto fue mejorando y mostró una buena performance el fin de semana anterior, en el que no solamente el francés brilló y sumó puntos importantes, sino que también de alguna u otra forma mostró una diferencia, no tan superlativa, pero sí una diferencia al menos con respecto a su compañero de equipo, Franco Colapinto, que tuvo un fin de semana, como bien decíamos anteriormente y en el inicio del video, casi caótico, porque todo lo que tenía en cuanto a posibilidades de sumar puntos, porque realmente había muchas expectativas, finalmente no se dio. Lo que decíamos anteriormente, en los entrenamientos persiguió en reiteradas ocasiones a Gasly, no hubo tanta diferencia en cuanto a tiempos, pero en definitiva no pudo tener una buena colocación, no pudo conseguir buenos registros a pesar de haber hecho buenos intentos en la mayoría de los entrenamientos que le tocó realizar al piloto argentino. En la clasificación obviamente el tiempo del piloto pilarense no fue el mejor, solamente alcanzó para Q2, no pudo pasar a Q3, lo que sí le sucedió particularmente a Gasly. Gasly se metió dentro de los 10, clasificó noveno, Franco Colapinto había clasificado 14º, una colocación un tanto más retrasado que le iba a traer algunos inconvenientes con respecto al desarrollo de la competencia. Franco hizo absolutamente todo lo posible, y cuando digo de lo posible es llevar el auto al límite. Prácticamente no había mucho más para exprimirle ese auto al 526. Hizo todo lo que tenía a disposición para encontrar un buen rendimiento, para acercarse a su compañero, también en conformidad con lo que había mostrado en las carreras anteriores, de seguir en esta línea de sumatoria de puntos, que más allá de que es verdad, es un auto que no está para pelear dentro de los primeros 3, pero sí para meterse dentro de los 10, seguir sumando unidades y mantenerse como una estructura que por el momento se mantiene firme en lo que va del campeonato en esta sumatoria de unidades. Y cuando digo que Franco hizo absolutamente todo lo que tenía en cuanto a herramientas y en cuanto a posibilidad del auto, nos quedamos con este video. Fíjense en ustedes al piloto argentino pasando al límite, rozando, casi dándole un beso al muro, arriesgándose a cometer una equivocación, a romper el auto y a quedarse prácticamente sin opciones de poder
terminar la carrera, como le pasó a otros pilotos que tienen mucha más experiencia que el piloto argentino. La pregunta después de todo este fin de semana es si Mónaco fue en definitiva el problema, porque recordemos que es un circuito que no suele presentar carreras muy digamos divertidas o atractivas justamente para los espectadores. Sí tiene todo este glamour, todo este lujo, toda esta excentricidad que tiene justamente este circuito, pero en definitiva no presenta carreras un tanto atractivas como sí puede suceder, por ejemplo, en Suzuka o hasta incluso en Spa-Francorchamps o en otros circuitos que a ustedes justamente se les pueda ocurrir, pero es una realidad de que esto siempre sucede en Mónaco, y más allá de esto tuvo un cierto atractivo este fin de semana, y creo que en definitiva, más allá de que muestra algunas cuestiones seguramente que habrá que modificar en términos de reglamentación y todo lo demás con respecto a lo que presenta Mónaco, me parece que en definitiva no fue tanto el problema, sino más bien esto de que Franco no terminó de encontrar el feeling con el auto, que nunca se sintió cómodo, y a pesar de todas las modificaciones que se hicieron en cada uno de los entrenamientos de cara a la clasificación para conseguir una buena colocación, no sentaron tan bien, no tuvo la repercusión que Franco esperaba y que probablemente el equipo esperaba, justamente para conseguir una buena posibilidad o una buena colocación para seguir sumando, por lo menos para estar cerca en términos de paridad con Pierre Gasly, que realmente tuvo un grandísimo fin de semana. La otra pregunta también que nos formulamos es si la estrategia que empleó para Franco el equipo fue la mejor o fue quizás la más inteligente para cómo estaban dadas las circunstancias, porque Franco largaba 14º, muy retrasado, termina de conseguir una posición por delante con ese abandono de Max Verstappen en la salida, en la largada, que no le pudo picar de igual manera a Antonelli por un problema justamente en la unidad de potencia. Quedó totalmente eliminado el piloto de Red Bull. Franco gana una colocación en el desarrollo de la competencia. El equipo busca rápidamente meterlo al piloto argentino a los pits para hacer el cambio de componente. Ingresa más o menos en esa brecha de la vuelta 35, la vuelta 37, que tenemos justamente aquí una placa para poder revisar, que aquí vemos cómo fue realizando la estrategia cada uno de los respectivos equipos. Vemos allí justamente el piloto argentino que ingresó en la vuelta 35 para cambiar de medio a duro, después ingresó en la vuelta 67 para cambiar de componente a blando. Probablemente, teniendo en cuenta esto, quizás lo mejor hubiese sido de retener un poco más a Franco en la pista para ver qué podía suceder con los pilotos que estaban un tanto más adelante que él, porque de hecho, si uno alcanza a ver el resultado, Lindblad en buena parte de la carrera estuvo por detrás de Franco y termina sumando puntos y sumando unidades importantes para el campeonato, prácticamente aguantando lo más que pudo. Ustedes fíjense en cómo el piloto Lindblad aguantó hasta la vuelta 68 y solamente ingresó una sola vez a los pits y después cambió de componente al componente blando para finalizar la carrera. Esto obviamente le permitió sumar puntos y probablemente esta estrategia hubiese sido quizás la más adecuada para Alpine, obviamente con el diario del lunes. Claro, Alpine no esperaba que todo esto surgiera, no esperaba que hubiesen tantos accidentes, tantos choques, que hubiese un cierto retraso con esta bandera roja que se produjo, por lo menos en el tramo final de la carrera, y es una realidad que después de todo lo que pasó, bueno, Franco tuvo alguna que otra posibilidad para poder sumar puntos, pero en definitiva el piloto argentino no pudo revalidar todo el buen laburo que había hecho en las carreras anteriores y termina quedando esa espina, porque probablemente por cómo estaba todo dado, había realmente una buena expectativa para sumar unidades. Además, Franco recibió una penalización y eso obviamente lo hizo retrasar mucho más en cuanto a las posiciones, y en el tramo final, esto fue ya posterior de ese despiste que tuvo Leclerc, ya casi en lo último que quedaba de la carrera, cuando ya comenzaba a definirse en esta con este reingreso justamente de los pilotos y con esta largada de nuevo, ¿no?, en la carrera para ya finalizar justamente la competencia. Bueno, Franco termina teniendo un pequeño toque allí con Sainz, que bueno, vemos allí como Franco en el tramo final justamente de esa maniobra termina pegándole al piloto español, casi que le da un trompo, que es justamente allí. El piloto que viene atrás es Franco Colapinto. De hecho, bueno, después en conferencia de prensa, cuando Sainz habló con los medios de comunicación, obviamente recibió el pedido de disculpas de Franco. Ya Sainz le había dicho que había recibido un golpe anterior, con lo cual el auto ya estaba un poco desestabilizado. Bueno, finalmente Sainz no pudo completar la carrera, Franco finalizó 14º, hubieron muchas penalizaciones en la competencia, penalizaciones que se dieron particularmente por una situación que fue un tanto llamativa, y es que, recordemos, en los pits, o mejor dicho, en la calle de ingreso a los boxes, allí en Mónaco, que de hecho
el limitador o la velocidad límite allí es un tanto más reducida con respecto a los demás circuitos. En los demás circuitos el límite es 80, aquí el ingreso, o mejor dicho, el límite de velocidad de ingreso es a 60 kilómetros. Tengamos en cuenta que a lo largo de este ingreso, en sectores tienen diferentes sensores que van midiendo particularmente la velocidad. Y allí justamente fue el problema. Y el problema fue particularmente con esta imagen de los pilotos, que allí vemos justamente el tramo, mejor dicho, la ruta por la que tienen que ingresar los pilotos. Y en varios pilotos que recibieron sanciones tuvieron el problema porque, como está cronometrado todo, digamos, el recorrido justamente por esa zona delimitada, muchos pilotos directamente cortaron ese tramo, cortaron justamente ese camino, y fue por eso que en definitiva los terminan penalizando. Por eso Franco Colapinto recibió penalizaciones, Russell recibió penalizaciones, le sucedió exactamente lo mismo a Piastri, a Hamilton, entre otros pilotos que, claro, fueron recibiendo penalizaciones por esta situación que en definitiva, bueno, los terminó complicando un poco más. No solamente a Franco, sino también a Pierre, porque Gasly tuvo la oportunidad de finalizar en la carrera en el podio, en la tercera colocación, pero después con las penalizaciones finalmente quedó relegada en la séptima colocación, en donde, bueno, el piloto francés no pudo de alguna u otra forma, bueno, quedarse con puntos importantes. De igual forma es el piloto que tiene de referencia Alpine, es el piloto que más unidades tiene y es el piloto que más puntos le ha sumado, por lo menos en este campeonato. Vamos a repasar de cómo quedó finalmente la tabla con todas las sanciones. Kimi Antonelli, que realmente lideró de principio a fin la carrera, no hubo inconvenientes para el piloto italiano, que otra vez volvió a mostrarse muy fuerte, muy consolidado en el Mercedes, que, bueno, no solamente es la escudería a batir, sino que es el piloto a batir, porque hasta ahora ha sido la referencia de buena parte del campeonato. Continuando allí, vamos viendo un poco de cómo ha quedado cada uno de los pilotos. El piloto argentino Franco Colapinto, 14º, 15º Sergio Pérez, que de hecho en la carrera había terminado 10º, pero con la penalización que había recibido justamente por moverse en el cajón en la largada, bueno, le implicó finalizar en una colocación un tanto más retrasada. Y allí también abajo vemos todos los abandonos que hubieron, que realmente fueron muchos. El caso de Leclerc, que tuvo un accidente importante, un tanto extraño, ¿no? Porque es un piloto que conoce de principio a fin, de hecho es de allí, conoce el circuito como la palma de su mano, y tuvo un problema justamente en los frenos, y eso derivó en una bandera roja y en otros problemas y en otros inconvenientes que se dieron justamente en el circuito. Bueno, Stroll, que es casi un adherido a todos los abandonos que se dan en buena parte del año. El caso de Lando Norris, de Birman, de Bottas, de Verstappen, que no pudo ni siquiera, aunque sea completar 2 o 3 vueltas, se dio simplemente la largada, no pudo aguantarle el buen ritmo que le imprimió el piloto italiano Kimi Antonelli, y un Franco que se quedó prácticamente con las manos vacías, sin poder sumar unidades, y con un Gasly que sí lo hizo, que obviamente sigue en esta tratativa, ¿no?, de seguir sumando unidades. Pero más allá de todo lo que pasó con Franco, es una realidad que por ahora Alpine lo tiene con mucha solidez en esta colocación del campeonato de constructores. Tengamos en cuenta que Alpine por el momento está en una buena posición, en la 5ª colocación justamente en la tabla de posiciones, que lo mantiene a la escudería francesa con una buena colocación. Allí en la 5ª posición con 41 unidades. Obviamente la referencia por el momento sigue siendo Mercedes, por debajo Ferrari, McLaren, Red Bull. Alpine con una buena colocación, Racing Bull así muy pegadito, en la última posición Cadillac, que tuvo la posibilidad con Checo Pérez de sumar su única unidad en el campeonato. No fue así por esta penalización que sufrió justamente el piloto mexicano. Recordemos que Bottas había abandonado la carrera y no pudo sumar unidades, con lo cual, bueno, habrá que ver qué pasa en la siguiente carrera para Franco Colapinto y también para la estructura francesa, que no tuvo, como bien decíamos anteriormente, un buen fin de semana. Por nuestra parte, esto es lo último justamente para cerrar este Gran Premio de Mónaco, con este análisis de un fin de semana que no fue el mejor, pero tampoco es el momento para presentar hipótesis o de alguna otra forma de comenzar a hablar de teorías que conspiren con Franco. Simplemente fue un fin de semana en el que el piloto no se sintió cómodo. Él lo mencionó en varias entrevistas con medios de comunicación, que no sintió feeling con el auto, que el auto quizás no mostró lo que él pensaba que podía mostrar, y simplemente fue eso. Fue un fin de semana que seguramente quedará como un fin de semana marcado simplemente para Franco, en el que no se consiguieron buenos resultados, pero en definitiva son cuestiones que se pueden modificar de aquí a lo que resta del campeonato. De hecho, queda mucho para seguir revalidando, para seguir mejorando
y para de alguna otra forma, bueno, seguir en esta sumatoria de unidades que, bueno, ha mostrado a un Franco mucho más maduro con respecto al año anterior. Como siempre les decimos, obviamente los invitamos, ¿no?, a que se sumen al canal, a que se suscriban, a que nos hagan comentarios, a que también nos puedan, por qué no, dar sugerencias con respecto a los próximos videos, y nosotros siempre vamos a seguir, bueno, minuto a minuto, como siempre les decimos, todo lo que pase con el piloto Franco Colapinto.